Sean ustedes bienvenidos al segundo programa de Entre Abogados. El día de hoy tocaremos un tema sumamente importante, controversial y que estoy seguro que les va a encantar. En el programa de hoy hablaremos sobre la legalización de la marihuana, cuáles son los límites, cuál es la deuda del Poder Legislativo, qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia para legalizar este tema, entre otros temas. El día de hoy agradezco la presencia del maestro Avian Esaú. Gracias, mi estimado Avian, por estar aquí el día de hoy con nosotros. También es integrante de la firma Corpus Lex y de Bruno Taveira y Asociados. Y nos acompaña nuevamente el maestro Jonathan Quirós. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues demos comienzo. Sabemos que en estas últimas fechas se ha estado batallando muchísimo con el Poder Legislativo al respecto de que legisle ya en favor del consumo de marihuana lúdico y medicinal, y también la Suprema Corte de Justicia hace no más de un mes pues se pronunció al respecto. Me gustaría que dieras un tema introductorio, mi querido maestro Avian, al respecto. Cuéntanos qué pasa. Antes que eso, quiero comentar a la audiencia que estamos fumando una shisha y que esta shisha no tiene marihuana. Es muy importante que lo sepan, pero a ver, Avian, por favor, cuéntanos al respecto. Muchas gracias, licenciado maestro Bruno Taveira. Gracias a ustedes, maestros, para empezar, por invitarme a ser parte de este proyecto. Y pues bueno, vamos a entrar a este ejercicio dialéctico y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no?, en el mundo de la cannabis, la marihuana. Es importante hacer hincapié primero que esto no es una novedad. No es que apenas como consecuencia política de la Cuarta Transformación, presidentes, partidos, no, sino trae un tracto sucesivo enorme. Desde 2015, ¿no?, empezaron los primeros amparos en contra de esta libertad, la libertad del uso lúdico de la marihuana. En aquel entonces conocidos como amparos SMART. ¿Por qué SMART? Bueno, porque fueron promovidos por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. En estos amparos justamente se reclamaba esa parte, ¿no? Perdona que te interrumpa, Lick. ¿En estos amparos únicamente se solicitaba el uso lúdico de la marihuana o también el uso medicinal? Todo este movimiento no viene a ninguna rama, sino específicamente habla de el consumo lúdico o la prohibición general del uso de la marihuana, la prohibición. Incluso la Declaratoria General de Inconstitucionalidad habla específicamente de la prohibición, de eliminar esa restricción. Perdón que te interrumpa, quiero comentarles que la determinación de declaratoria de inconstitucionalidad es un mecanismo a través del cual la Suprema Corte de Justicia se pronuncia en favor de todos los ciudadanos. Cuando se hace una determinación de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, quiere decir que en automático le aplica absolutamente a todos los ciudadanos. Evidentemente hay materias como en la materia fiscal que esto no se da. Entonces es importante ir matizando ese tipo de escenarios para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más al respecto. Claro, muchísimas gracias, Bruno. Te decía yo, en 2015 empezaron los primeros amparos y desde que se resolvió el primero de ellos en 2017 se encendieron los focos rojos, ¿no? Se hizo la declaratoria de inconstitucionalidad, no general, la declaratoria de inconstitucionalidad por la primera sala de la Suprema Corte. Y se hizo en aquel entonces la invitación a los poderes legislativos a que observaran, atendieran y resolvieran ese tema de inconstitucionalidad. ¿Lo hicieron? Todavía no llegamos hasta allá. Posteriormente resolvieron otros 4 amparos en el mismo sentido y esto da cabida, como ustedes saben, a una jurisprudencia que entonces describe la inconstitucionalidad que reviste a esa prohibición absoluta. Entonces, para ese momento, y fue noticia en aquel entonces, se declara inconstitucional esa prohibición absoluta y entonces todo aquel que quisiera hacerse llegar a ese derecho de que no se le restrinja con esa prohibición, tenía que promover su amparo. Tenía que acudir al juicio de amparo. Tenía que acudir al amparo y entonces así obtener su acreditación para poder tener esa autorización, vamos a llamarle, que hasta ese momento no existía y ahora, vamos a comentarlo, viene a existir, ¿no? Entonces, el amparo como figura
de protección constitucional en este escenario tenía que ser personal. Todos los que presentaran su amparo para el uso lúdico o medicinal de la marihuana, la Suprema Corte de Justicia, como tú bien lo comentas en estos juicios, que sale a favor la Suprema Corte de Justicia al uso de esta hierba, es por eso que empieza el desarrollo que después continúa. Esto es en el 2017. 2017, muy bien. Así es, les comentaba yo, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, para 2017, que se hace el llamado a los poderes legislativos que corrijan esta inconstitucionalidad, le digo, de ahí a la fecha que se resuelva esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se requería un amparo, ¿no? Ahora, el Poder Legislativo, para tratar de resolver esta inconstitucionalidad, ha venido trabajando, no podemos recriminarlo, sí ha tratado de hacer modificaciones a la ley y para aquel entonces, principios de 2018... ¿Qué tipo, por favor? Porque la realidad es que nos hemos dado cuenta que la Suprema Corte de Justicia en este camino de la legalización de la marihuana, el que ha salido al quite es la Suprema Corte de Justicia. ¿El Poder Legislativo se ha quedado corto o no? Precisamente eso es lo que da cabida a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Te comentaba, ellos, según el 107, fracción segunda de la Constitución, contaban con 90 días para hacer esas modificaciones que pudieran resarcir, ¿no? O corregir esta inconstitucionalidad. Bueno, se viene a presentar todo esto de la pandemia, de la importancia, ¿no? o la consecuencia que pudiera tener la modificación legislativa que en ese momento implicaba para la marihuana, el cannabis, el THC. Se solicitaron 3 prórrogas. Esto excedió, por supuesto, en demasía los 90 días que se contemplaban. Esto era para que corrigieran Pero entonces hablamos ya del momento en el que el Poder Legislativo tendría que corregir las normas para que fuera ya aplicable. Es correcto, y bueno, se ve superada las cámaras, ¿no? Al no encontrar la forma, ellos hicieron sus modificaciones, y para es entonces cuando aparece la permisión para uso científico y médico. Y entonces las cámaras dijeron, ¿sabes qué? Aquí está la reforma, te la presento, ya se puede utilizar, pero para usos médicos. Y ahí es cuando empieza a correr el término por parte de la COFEPRIS para sacar el código reglamentario. Efectivamente, bueno, como consecuencias de esta inconstitucionalidad, pues bueno, va a tener efectos en muchos códigos, leyes, reglamentos, que es exactamente esa trascendencia la que no permitió que estos poderes corrigieran la inconstitucionalidad en 90 días, pidieron sus prórrogas. ¿Y tú crees que esas prórrogas las solicitaron por esos impedimentos o realmente por un contexto político? Yo creo que vamos a hablar de ambas. Al final, bueno, vamos a llegar a este momento, pero la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en este momento ahora va a tener la nueva consecuencia de que las cámaras nuevamente se encuentran obligadas a hacer las modificaciones que conlleve esta declaratoria y sus efectos. Pero acuérdate que recientemente hubo un ejercicio democrático, las elecciones, y entonces las actuales cámaras pues ya no van a estar al pendientes de ese tema, y será el nuevo cuerpo legislativo quien tenga la responsabilidad ahora, ¿no? Claro, claro. ¿Qué opinas, Lick? Opino que el consumo lúdico de la marihuana va relacionado con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. De ahí viene el sentido de las jurisprudencias a las que hace referencia el maestro. Dentro de este derecho al libre ejercicio de la personalidad se encuentra el consumir. Estas libertades vienen de la mano con prohibiciones, con restricciones a la misma. En la ponderación que realiza la Suprema Corte, analiza que las restricciones que tiene el consumo no son suficientes o no son eficientes, mejor dicho, para limitar el tema de la comercialización o del combate hacia el tipo penal que es el delito contra la salud como tal, del consumo de la marihuana. Lo que se consiguió con esta declaratoria fue autorizar el consumo exclusivamente. Tú hablabas de las disposiciones reglamentarias. Estas van relacionadas, pero no nacen de la declaratoria.
Esta reglamentación por parte de COFEPRIS va orientada a normar los procesos de investigación, de comercialización, de distribución y de exportación en sus casos. Van a establecer las formas en las que se deben de regular las personas físicas o jurídicas que deseen incursionar de forma comercial en este modelo. Entonces tú estás refiriendo que el amparo que hubo más bien la declaratoria por parte de la Suprema Corte de Justicia, fue enfocada directamente al uso lúdico, exclusivamente al uso lúdico de la marihuana. Así es. Ahora, también existe un contexto de producción, investigación y desarrollo para efectos médicos. ¿Por qué razón? Pues evidentemente hay muchísimos estudios que demuestran que el uso de la marihuana, el uso médico de la marihuana puede favorecer en muchísimos padecimientos. Entonces dividamos un poquito el marco. Creo que comenzamos a llegar a un término muy importante porque nos damos cuenta que por un lado, a partir del 2017, se empieza a regular o a pretender regular por parte de la Suprema Corte de Justicia el tema del uso médico. Sin embargo, lo que hace la diferencia entre los amparos anteriores al que fue emitido hace no más de un mes, hablamos de el uso lúdico contra el uso reglamentario, donde yo recuerdo perfectamente que sí trató el Poder Legislativo, así como la COFEPRIS a través de su código reglamentario, de determinar cuáles eran las medias para poder usar el activo. Porque, ojo, es importante que la gente sepa que divide perfectamente la autoridad entre el uso del CBD y sigue estando prohibido por el código reglamentario el uso del THC, que yo entiendo poco de la sustancia activa, pero entiendo que el CBD es como este activo que relaja de la marihuana y el THC es psicoactivo. Entonces la autoridad pretende regular el uso del CBD más no del THC, y en este amparo que actualmente, más bien en esta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace referencia al uso lúdico de la marihuana sin distinción de que la marihuana contenga THC o CBD, pero nos encontramos con un código reglamentario de COFEPRIS el cual limita a que sea exclusivamente la investigación, la producción, que ahorita entraremos en materia, y la fabricación de CBD, no de THC. Entonces ya tenemos dividida, considero que tenemos dividido en estos momentos el tema de la siembra, cosecha, investigación y producción de productos químicos que contengan CBD, y que tácitamente en el código reglamentario de la COFEPRIS está prohibido el THC. Y por otro lado, tenemos una resolución por parte de COFEPRIS donde permite el uso lúdico de la marihuana siempre y cuando se mantenga, ojo, aparte, el uso lúdico de la marihuana, sin entrar en el contexto, porque entiendo que no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar sobre la venta, distribución. Ahora, entonces, yo fumo marihuana. ¿Qué hago para fumar marihuana? ¿Dónde la compro? Si comprarla sigue siendo ilegal, distribuirla sigue siendo ilegal. Dentro de las disposiciones que encontramos recientemente es que la CONADIC es la encargada de emitirte una autorización para que tú puedas sembrar tu propia planta, que te suministren los gramos que vas a consumir. ¿Y que quién me vende la semilla, Lic? Ok, no, está bien, pero es que es importante que la gente entienda que hay mucha laguna dentro del escenario. Ok, entonces la CONADIC, que es el Centro de Adicciones. Ajá, Comisión Nacional contra las Adicciones. Tú para sembrar tu planta en tu casa tienes que tener permiso de la CONADIC y esa planta es la que vas a fumar, ¿no? Ahora, ¿cuánto puedo portar? 28 gramos. 28 gramos. ¿Qué será un cigarrillo? No tengo ni idea. No sabemos de medidas. Es importante recordar
los extremos que tienen los efectos de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Para empezar, hay que recordar, ¿no?, qué es esta acción general de constitucionalidad. Y bueno, ya hablamos de los amparos, ya hablamos de una primera inconstitucionalidad de la ley, y ahora la resolución por parte del Pleno de la Suprema Corte de resolver respecto de si se cumplió o no se cumplió. Ahora, recordemos, ¿no?, nos encontramos divididos en 3 poderes y cada uno tiene sus facultades. En este caso, como bien lo comentas, la Suprema Corte, al ser el órgano máximo del Poder Judicial, bueno, se encuentra impedido para ellos establecer las normas, los reglamentos y demás, y entonces ellos solo van a resolver la parte que les toca y deja la tarea una vez más en manos del Poder Legislativo. El gran problema aquí es que llevan todo este tiempo, ya solicitaron prórrogas, no lo hicieron, llega esta acción general de inconstitucionalidad, que bueno, afortunadamente, una vez que esta es notificada a la Secretaría de Salud, al Poder Legislativo, a la misma COFEPRIS, entonces ellos se encuentran obligados a desatender estos artículos que fueron resueltos como inconstitucionales. Es muy importante lo que estás planteando, Lic. Hay una declaratoria de inconstitucionalidad para el uso lúdico de la marihuana. Quiere decir que si yo consumo, no necesito promover mi amparo. Así es. Sí. No necesita uno promover su amparo porque, como lo hemos recapitulado varias veces, lo que se declaró inconstitucional es la prohibición absoluta, tutelando las libertades, ¿no? Para todos los ciudadanos. Así es, en palabras vagas, tenemos derecho a ocasionarnos daño en la forma que queramos. Entonces, pero vienen entonces, además de sus efectos, vienen las problemáticas, ¿no? Como ya se comentó en algún momento, no existe forma legal de dar cumplimiento a ese derecho de hacerme daño con marihuana, porque si compro, si distribuyo, si poseo más de los 28 gramos, cometo los delitos tipificados en el 198 del Código Penal Federal. Y entonces tengo mi derecho ahora reconocido por la Corte, pero no lo puedo ejercitar porque tengo que cometer un delito o reconocer que ya cometí uno o continuar cometiendo uno que cometí en algún momento. Entonces, toda esa problemática... es una deuda del Poder Legislativo. Es una deuda que desafortunadamente no tiene término. No existe dispositivo legal que diga tienes X número de días para resolverlo, ¿no? Entonces vamos a quedar un poquito en el limbo respecto de esos temas. Ahora, también hay que recordar que existe la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. En 2020, en noviembre de 2020, se creó esta propuesta por parte de la Cámara de Diputados. Vamos avanzados, todavía la Cámara de Diputados hizo su dictamen, lo emitió la Cámara de Senadores, esta lo aprobó en lo general y en lo particular hizo observaciones. Todavía no entra en vigor. El 10 de marzo de 2021 de este año se regresa a la Cámara de Diputados con las observaciones de la Cámara de Senadores y le dice, bueno, yo considero que hay que hacer estas modificaciones y bueno, esperemos que próximamente, obedeciendo a esta Declaratoria General de Constitucionalidad, se logre la confirmación del dictamen y entre en vigor esta ley y pues nos unamos ya al mundo de la cannabis de forma legalizada exactamente. En este momento no se encuentra legalizado porque no hay ley para instrumentar el derecho. Lo que hizo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es eliminar la prohibición absoluta, pero no está legalizado. Entonces es importante que nosotros lo sepamos, que los consumidores, que el público en general lo sepa. No está legalizado el momento, no quiere decir que de aquí en adelante puedo fumar libremente y que no me va a pasar nada, no quiere decir que entonces puedo salir y vender y comprar, no. Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad únicamente elimina la prohibición absoluta para el uso lúdico. Entonces, queda mucho camino por recorrer, queda esta ley que se encuentra todavía en revisión del dictamen y pues bueno, actualmente 7 países de Latinoamérica tienen aprobado el uso legalizado para médico, científico y únicamente Uruguay y ahora México para el uso lúdico. Yo creo que es un gran avance y pues bueno, nos vamos a estar uniendo a países que nos llevan muchísimo avance legislativo. Yo creo que, como bien lo comentas, es un gran avance, pero traemos un gran rezago. No es posible que otros países ya tengan regularizada la materia y en México aún no. Y lo que tú estás diciendo es muy importante.
dimos un gran paso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso en mencionar que la prohibición del uso lúdico de la marihuana no debe de ser ilegal. Sin embargo, todavía tenemos un gran trabajo por hacer en la Cámara de Diputados para que esto empiece. Entonces ya notamos que existe una deuda muy grande por parte del legislativo al respecto del tema de la marihuana en el uso lúdico. Y ya explicaste de forma particular y muy bien, creo que en muy buenas palabras, lo cual te lo agradezco, maestro, el tema del uso lúdico de la marihuana. Pero hay otro factor, el uso medicinal de la marihuana. El uso medicinal de la marihuana, que ojo, ya lleva mucho más tiempo atrás con jurisprudencias, con obligaciones para la COFEPRIS, con obligaciones para la Cámara de Diputados de legislar en favor del uso medicinal. ¿Y qué tenemos hasta ahorita? Yo creo que la declaratoria, a pesar de ser muy noble y respetar un derecho tan fundamental como es el de la libre personalidad, se queda corto, ya que no es norma erga omnes, o sea, no está dando las pautas necesarias ni está obligando al legislativo a dar el cumplimiento, no tiene las herramientas, el precepto constitucional para forzar a que el legislativo cumpla. El maestro hacía referencia a que pidieron prórrogas, que aprovecharon el tema de la pandemia para no querer entrar en estudio, para no hacer su trabajo. Hay una ley para regular el cannabis, pero también se tiene que instrumentar la producción, las normativas, se tiene que establecer la fuente de dónde voy a adquirir la semilla. Entonces, a pesar de que estamos dando pasos, es una escalera larga la que falta recorrer. Me queda muy claro. Existen dos vías importantes en este tema. Una es el uso lúdico de la marihuana y el otro es la producción, investigación en el tema médico. Y quiero comentarles algo, la COFEPRIS emitió un reglamento no hace mucho donde especifica claramente cuáles son los requisitos para investigar, cosechar y fabricar productos médicos. Sin embargo, no ha especificado que podemos producir semilla, que esa semilla la podemos sembrar, de qué manera, cómo le podemos hacer, y creo que existe un rezago muy, muy grande por parte de la autoridad de COFEPRIS, así como del Poder Legislativo, para poder inducir hacia el tema. El día de hoy única y exclusivamente hablamos del uso lúdico de la marihuana y cuál fue el parteaguas de la jurisprudencia que no hace más de un mes fue emitida. Maestro Avián, por favor, dame tus conclusiones al respecto. Bueno, para empezar me gustaría hacer referencia al maestro Saldívar. Él calificó como un día histórico para las libertades, así lo decía textualmente, y pues bueno, haciendo referencia por supuesto al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Declaratoria General de Constitucionalidad es la segunda vez en la historia que se resuelve a favor. Entonces, nos deja mucha información y mucha tarea, no nada más a los abogados como materia de análisis, a la sociedad, para descubrir, para parte de los abogados, en primera, si sirven o no sirven estas instituciones, ¿no? Este procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, así como las demás facultades con las que tenga. Vamos a ver ahora la tarea enorme que tiene COFEPRIS para ellos establecer los lineamientos necesarios. Y bueno, para la sociedad queda la tarea, ¿no?, de cambiar ese estigma que se tiene sobre las drogas en específico, porque existen otro tipo de drogas como lo es el alcohol, el tabaco, que son de nuestro consumo cotidiano y que no se encuentran estigmatizados por la sociedad y que se vea mal visto. Como antecedente también un tribunal colegiado de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, resolvió un amparo concediendo para el mismo uso lúdico de la sustancia, la cocaína. Entonces, eso crea un precedente y nos deja ver que ahí viene también la inclusión de otro tipo de drogas, de otro tipo de psicotrópicos, que, como les comento, la parte jurídica nos deja muchísimo materia de análisis y la materia social, el reflejo, ¿no?, de cómo evoluciona, ¿no?, los criterios de la sociedad respecto de estas sustancias. Muy bien. Estimadas amigas y amigos, concluimos el tema del día de hoy. Considero importante identificar que en el sector medicinal está prohibido el THC hasta la fecha. No sé, no soy médico ni perito en la materia,
para determinar si solo el CBD tenga efectos positivos o también el THC tenga efectos positivos. Nos acabamos de dar cuenta, derivado de los comentarios que hacen mis asociados, de que existe un gran rezago por parte de la autoridad legislativa para legislar en favor del uso cotidiano, lúdico y medicinal por parte de los consumidores generales. Nos referimos muchas veces como droga a la marihuana, como a muchos otros, y esto creo que es un aspecto coloquial. Muchos dicen que la droga no nace del suelo. No quiero que nos los tomen a mal, simplemente es una forma de expresarnos directamente cómo se expresa comunitariamente al respecto. La tarea es ardua. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho lo suyo, pero creo que políticamente le han cargado toda la tarea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los partidos políticos desde sus legislaturas no han hecho nada para avanzar en el contexto del uso lúdico de la marihuana. Si bien es cierto que hay una declaratoria de inconstitucionalidad actual para el uso lúdico de la marihuana, también lo es cierto que en muchos supuestos se pueden colocar en la comisión de un delito, puesto que aún le falta al Poder Legislativo, así como la COFEPRIS como organismo protector de salud, de regular al respecto. Agradezco mucho la presencia del maestro Avián, del maestro Jonathan en esta charla de abogados que vamos a seguir teniendo. Vamos a estar hablando de temas muy arduos, de mucha polémica. Síguenos para que tengas ese contexto jurídico que muchas veces hace falta para poder hacer charlas entre amigos, pero charlas que estén perfectamente establecidas con las normas. Muchísimas gracias y te esperamos en el próximo programa.